Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Estamos iniciando. Es el discurso de Pablo ante el rey Agripa II y ante Festo, pero también, así como nos narra Lucas en el capítulo 25, en el versículo 23, decía que Agripa II y Berenice es la hermana del rey Agripa, entran en la sala de audiencias con gran alarde, primer elemento que se nos presenta aquí, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. Invitación, entonces Pablo en su autodefensa. Porque recuerden que en el versículo 22 Agripa le dijo a Festo, me gustaría escuchar a ese hombre. Todo el versículo 13 del capítulo 25 hasta ese momento, hasta el 21, digamos, en que le cuenta Festo al rey Agripa lo que había sucedido con este hombre, es decir, con Pablo. Está entonces en la problema y hay muchos intrínculos ya con Pablo. Y al final, cuando el rey Agripa con mucha paciencia le escucha a Festo, al final me gustaría escuchar, porque Pablo dice, yo apelo al César. Apenas entonces le llamó la atención, le apelo al César, a la cuenta de mi jurisdicción y el rey Agripa. Alguien que va a ir y que va a hablar con el César. Hablar con el César no es así nomás, lleva entonces. A ver, vaya a hablar con el César, ¿cómo es eso? Y además, porque el mismo Festo le había dicho al rey que le había escuchado. Dice, los acusadores se presentaron ante mí, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba, y Festo. Entonces, no veo qué es lo que puede ser, ¿verdad? Que sea tan dañino para el imperio, ¿verdad? ¿Qué es lo que este hombre está diciendo, está haciendo o está conspirando contra el imperio romano? Solo dice tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo decía que estaba vivo. Pero hay la discusión. Hay por Jesús naye. Oye, yucaba y esa es toda la discusión. De eso es lo que ellos se están peleando. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Lucas de a poquito va metiendo y dando a entender el tema de la resurrección.
Todo lo demás es una explicación simplemente ante el caracol leitmotiv de esta presentación, la resurrección de Jesucristo. Cómo está causando, ¿verdad? Mucha confusión por una parte, en el sentido de que llama la atención el Cristo resucitado o las personas que lo están siguiendo, los cristianos. Y es decir, Pablo, que es el principal, porque él comienza a difundir, pero lo difunde porque tiene una experiencia profunda y un encuentro personal con Jesucristo. Y Lucas, como es también el discípulo de Pablo, quien lo acompaña, es el que viaja con él, es el misionero, y Lucas después va escribiendo. Como discípulo, entonces hoy Porágina y toda esta teología de Pablo. Y así es que él comienza a presentarlo. Estando yo en duda sobre cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá sobre estas cosas. Pero Pablo, dice, interpuso una apelación para que el caso se reservara a la decisión del Augusto. Ordené que lo custodiaran hasta enviárselo al César. A bebé opa entonces y discurso. A bebé entonces cuando termina diciéndole que Pablo había apelado al César, entonces Agripa también le dice, me gustaría escuchar a ese hombre. Festo le responde, mañana lo oirás. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981-505-036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz. Espero amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 mi
estás en mí. Desde aquella tarde en que el ángel me anunció tu llegada, mi amor, yo soy feliz. En mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy.
a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este versículo 3 del capítulo 26. Y ella pues lleva en el primer bloque una breve introducción dentro de su contexto histórico, así como Lucas nos lo regala. Este versículo 3 ciertamente que está muy en concomitancia con lo que está comenzando, porque estamos todavía en la introducción del capítulo 26. Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Agripa es entonces ahora el que está hablando, el rey Agripa, imagínense. Pablo anda ahí hoy, llevar a tu cuchilía, lleva, sino que él se presenta. Él había apelado al César. Cuando Festo le habla al rey Agripa sobre esta situación, incluso en otra ocasión le había dicho: yo no le puedo enviar, dice, a este hombre, enviarlo nomás, sin tener argumentos. ¿Qué es lo que voy a escribir? Porque, no sé, no puedo pasar un papelón ante el César. Ahora, acaso este que ha apelado, va a resolver. Si peado vende jurisdicción, algo y mañana hacemos perder tiempo, podría decir el César. Entonces Agripa, ahora también cuando escucha esto, dice, bueno, está en domi, que a ver qué es. Porque si no puede echar todo en la misma bolsa, como se dice, ¿verdad? Tanto el rey Agripa como Festo, que es el gobernador. Festo, queriendo hacer un favor luego a los judíos, dice, le respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Le dice. Pero Pablo, miren, muy inteligentemente en el versículo 10 del capítulo 25, estoy ante el tribunal del César. Miren lo que le dice, querido hermano. Estoy ante el tribunal del César. Babio Festo Landere ayer. Yo estoy aquí ante el tribunal del César. ¿Cómo que ahora me vas a decir, te voy a llevar a Jerusalén para poder juzgarte allá en Jerusalén? Siempre
Siempre yo voy a estar ahí, Jesús Festo. Pablo le dice directamente, estoy ante el tribunal del César y es aquí donde debo ser juzgado. O sea, no tiene sentido. Este es el verdadero tribunal donde yo debo ser juzgado y estoy ante el tribunal del César y por lo tanto he cumplido ella ponde de la ella pon. Porque Pablo también se da cuenta de que todo el mundo lo sabía, pero claro, Festo también queriendo congraciarse con los judíos. Seguramente que la misma cosa había sucedido también con el procurador Félix, porque Félix fue antes de Festo. Pero por la pinta, los judíos presionaban demasiado, presionaban y no le dejaban en paz al procurador, al gobernador, Hipotaca Tuetela, Pablo Oñe Condenaina. Decía luego que querían llevarlo a muerte. ¿Se acuerdan? En el capítulo 23, cuando le envía Claudio, le envía este comandante, cuando fue atacado Pablo o le querían matar a Pablo en Jerusalén, él le envía con más de 700 hombres, ¿verdad? Para cuidarlo, es una exageración, pero para decir que se necesitaba resguardarlo muy bien a Pablo. Cuando ese hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado, fui con la tropa y lo rescaté sabiendo que era romano. Queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, lo presenté ante su Sanedrín y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel. O sea que ya Claudio ya sabía. Félix, hoy cuál llega, ya Félix ya por la misma cosa, ando yo fui en Ahora viene Festo, él quiere congraciarse, más diplomático con los judíos. Pero no hay ningún motivo, de ser más bien por cuestión de su religión, de este tal Jesús que dice que vive ahora. Y entonces ahora se pasa la pelota y el rey quiere saber, rey Agripa, ya entonces miave. Y así entonces ahora vamos a escuchar a Pablo en este discurso. Estamos en el capítulo 26. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza
sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer, quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte,
alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti. Buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte, En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 26. Iniciamos con el discurso de Pablo ante el rey Agripa II. Y también aquí se encuentra Festo, decíamos Berenice también, algunos importantes de la ciudad, también miembros del tribuno, en fin, los que le están ahora escuchando a Pablo. El rey Agripa enseguida le dice a Pablo, se te permite hablar en tu favor, o sea, de te juicio orenos en duseina, tenés un momento, se te permite, podés hablar, vamos a escucharte. Aquí es, como vos decías, el tribunal del César, y es aquí donde realmente debe ser juzgado. Entonces vamos a escuchar un poco. Y al mismo tiempo, porque este amigo nuestro, Festo, dice que apelaste al César, y si apelaste al César, es jota la César. Pero orero jaian haro moyan haro ean va ere balandere joina upebe hama ere va solamente el Augusto tendrá que tomar decisiones. Hama ere va la orendi katui alleva la no me ende de sentencia y nada. Entonces todo esto tenemos que argumentar de que tú la pecha ante la arejo alleva, porque si no ore llegue la ro perdeta ro ya otra. Bueno, entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado de poder presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa, acerca de todas estas cosas de las que soy acusado por los judíos, sobre todo porque eres conocedor de las costumbres y de las controversias de los judíos. Por eso te ruego que me escuches con paciencia. Entonces, tanto el versículo 2, que ya hemos estudiado, podemos ir de nuevo ahí a YouTube, ya acá, Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, y dentro de esta colección Nuevo Testamento,
buscamos Hechos de los Apóstoles. Aquí, queridos amigos, en este versículo, sobre todo porque eres conocedor de las costumbres y de las controversias de los judíos. Agripa es verdaderamente de esta región. Esta región le pertenece, toda esta jurisdicción está en sus manos. Ellos también son conocedores porque siempre vivieron aquí, ya de su padre. Este ya es Agripa II, ¿verdad? Entonces está la Agripa I, luego está el Herodes el Grande y así sucesivamente. Entonces, Abelañas Enduceina, esta es de la familia herodiana, conocen, y él dice, y es lo que lo pone aquí delante de todos. Conoces, le dice Pablo, sobre todo porque eres conocedor de las costumbres y de las controversias de los judíos. Entonces, como de Guapona, de Ave y Catuta lleva Ereco, ñane gobernador, Beagohuina, fue luego alguien que fue puesto seguramente y fue cambiado porque Félix no pudo solucionar este problema. Seguramente, nosotros aquí no tenemos esos datos, pero podemos presuponer que Félix, como le había dejado preso Sambucúa, lleva a Pablo, de vez en cuando le llamaba porque le quería sacar un poco de dinero para que quede un poco libre y listo. Es como pagar su libertad. Este hombre no es peligroso. O sea, Félix mismo se da cuenta que no era así como los judíos pintaban, que hay que matarle a esto. El problema era con respecto, sí, a la religión, porque la gente miraba, entendía, sabía cuál es la propuesta del cristianismo, qué es lo que el cristianismo quiere, qué es lo que Jesucristo ha traído como para hacer una construcción de lo que nosotros le llamamos el reino de Dios. Entonces, y más todavía, porque comienza a difundirse, a expandirse, a fortalecerse todo lo que es la propuesta del cristianismo. Y ante esta situación, ciertamente que es como que alguien le está hincando y le está moviendo, y por eso vienen y le denuncian a Pablo. A este hay que hacerlo desaparecer, porque si así seguimos, imagínate todo lo que va a suceder. Todo nuestro judaísmo se va a ir a la quiebra ya de su propia, ¿verdad? Entonces el cristianismo tiene ya una fuerza cada vez mayor. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios.
Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y Él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, Él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y Él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús. Pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo. Así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía.
Y hay dos figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. Dos de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos dos discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen, y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el segundo volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo 15.000 personas viven en Lourdes, pero cada año llegan a este santuario francés entre 5 y 6 millones de peregrinos, un lugar que ha sido escenario de numerosas curaciones milagrosas. De hecho, en diciembre se reconoció el milagro número 71. Le sucedió en 1923 a un veterano británico de la Primera Guerra Mundial, que se curó sin explicación de paraplegia y otras heridas de guerra. La primera aparición de la Virgen en Lourdes fue el 11 de febrero de 1858 a una niña llamada Bernadette. El santuario se convirtió en un lugar de peregrinación al que acuden muchos enfermos. Es muy significativo, además, que fuese el último viaje de Juan Pablo II en 2004, cuando ya estaba muy enfermo. El Papa Francisco ha rezado por los enfermos a la Virgen de Lourdes, que se encuentra en el Vaticano. Es una réplica de la gruta original de Francia. Maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz,
Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 26, Hechos de los Apóstoles, versículo 3 principalmente. Es la introducción de lo que será el discurso de Pablo. Aquí Agripa, el rey Agripa, es quien le da la palabra. Se te permite hablar en tu favor. Y es entonces cuando Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Me considero, comienza primero con el estilo, ¿verdad?, griego. Casi siempre encontramos en los discursos griegos primero una presentación, ¿verdad? La presentación del caso, una introducción. Y después vendrá el cuerpo, o sea, sobre el tema. Recordemos que Pablo tiene una formación griega fenomenal. Toda la historia de Pablo más o menos estuvimos viendo también cuando hablamos sobre el hecho de que él es un ciudadano romano. ¿De dónde le vendrá? Posiblemente le viene de su papá, ¿verdad? Que incluso, recordemos que en aquel tiempo también se podría comprar la ciudadanía romana. Cuesta un poco de platita, ¿verdad? Pero recuerden que eso se podía hacer. Cuando este soldado también, este ciudadano es un hombre romano, entonces vino el tribuno y le preguntó, ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo, sí. Y atención lo que dice, el comandante respondió, yo he pagado mucho dinero para recibir esta ciudadanía. Pablo dijo, yo lo soy de nacimiento. ¿Se dan cuenta? Yo lo soy de nacimiento. Entonces, los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida y el tribuno tuvo miedo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encadenado. Se dan cuenta, queridos amigos, interesante, ¿verdad? Pero eso apareció de repente nomás también, ¿verdad? Nosotros cuando hicimos un estudio un poquitito más exhaustivo, hay que ir de nuevo más atrás a través de nuestros cursos bíblicos que estamos haciendo, habíamos hablado ya de dónde será que le viene a Pablo esta ciudadanía romana. Pero sobre todo también nos extraña que recién aquí aparece y Pablo apela a su ciudadanía romana. Aquí recién. Entonces es un poco extraño. Pero en fin, eso es lo que aparece. Porque después, en la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 11 en adelante, todo ese capítulo 11, después nos habla de que Pablo fue tantas veces azotado, golpeado, encarcelado. Pasó de todo, ¿verdad? Pasó de todo. ¿Y por qué él en esa oportunidad no había apelado a su ciudadanía romana? ¿O no sabían? ¿O qué está pasando? En fin,
Son situaciones que queda siempre así, signo de interrogación, porque al ciudadano romano jamás le podrían tocar un pelito ya es ahí, señor. Dígate. Y sin embargo, recién aquí es donde Pablo apela a su ciudadanía romana. En fin. Y continúa nuestra historia, ¿verdad? Aquí él se presenta. Me considero afortunado de poder presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa II, el que está ahora al frente en esta región, todo en contubernio, ciertamente, y con autorización del emperador. Y entonces le da esta posibilidad de reinar ahí en ese lugar, pero todo sometido siempre al imperio. Y le dice que eres acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos. Me alegra que estés tú, que te hayas interesado y que conoces. ¿Sabes por qué? Le dice. Sobre todo, yo esto lo considero muy oportuno porque eres conocedor de las costumbres y las controversias de los judíos. Y esto es lo que Pablo necesita. Es como decir, bueno, yo aquí sé muy bien que vos podrás dirimir, tomar una decisión y que esta gente se calme, que esta gente entienda que no tiene nada que ver ni que no hay argumentos para condenarme a muerte. Nada. En su autodefensa, cuando hizo ante Félix, él ya había presentado, pero lo presentó tan maravillosamente que sabiendo que de hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa, le había dicho, ¿verdad? También ya ante Félix. Y ahí le va diciendo todas las situaciones que estaba viviendo, todo lo que había pasado. Félix se da cuenta y prácticamente suspende y deja pasar la cuestión y dice, no, aquí no hay gran cosa para condenarlo a Pablo a muerte. Pero también se nota que los judíos eran tan pesados en este sentido, que lo tienen nomás por ahí cerquita, para congraciarse un poco también y para no levantar ninguna revuelta dentro de la comunidad y la sociedad judía. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Seguiremos posteriormente, ¿verdad?, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento, y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.